A estar ya iniciando un tema más, y este tema tiene que ver con la Asunción de María. Pero antes de ir al tema, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan que les había comentado que íbamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando hasta aquí? Especialmente pues la clase que nos ha ocupado, que es la virginidad perpetua de María. Había pensado hacer un repaso de todo, ¿verdad? Pero yo espero que por lo menos de la Inmaculada Concepción y lo que es María, la Madre de Dios, ¿verdad? La idea esta pues esté clara, ¿verdad? Y ya no haya cosas que podamos ahí indagar. Sobre la virginidad perpetua, pues es el último tema que teníamos, así que vamos a hacer un breve repaso solamente para ver qué tanto se nos ha quedado en estas clases, que viene siendo la María siempre virgen, ¿verdad? Es la virginidad perpetua. Vamos a empezar con las razones. ¿Por qué no creemos en la virginidad perpetua de María? Bueno, primero, ¿qué es la virginidad perpetua? ¿Alguien se acuerda? Según el catolicismo. Según el catolicismo, que María siempre era virgen, o sea que siempre ha sido virgen y que nunca ha dejado de ser virgen. Bien. La virginidad perpetua. Es decir, que María, lo explicábamos, antes de su concepción era virgen, durante su embarazo era virgen, y después de su alumbramiento fue virgen, y murió siendo virgen. Ese es el dogma, ¿sí? Es la forma en cómo tenemos que explicarlo. En pocas palabras, fue siempre virgen en la idea, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que aclarar lo que es el dogma en sí. De hecho, los católicos también dicen que no murió. Así es. De hecho, lo que vamos a estudiar, ¿verdad? La Asunción de María. Ajá. Muy bien, entonces, ahora sí, empecemos. ¿Por qué creemos que María no fue siempre virgen? Porque tuvo más hijos. Porque tuvo más hijos, ¿ok? Porque tuvo más hijos. Porque tuvo un matrimonio normal. Porque tuvo un matrimonio normal, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por qué aseguramos que María no fue siempre virgen? ¿Por qué creemos eso? También porque pues después de parir, pues ya no es virgen. O sea, ¿Okay? Muy bien. Sí, o sea, después de haber tenido hijos, pues no pudo haber sido virgen, ¿verdad? En el sentido estricto de la virginidad, ¿verdad? Acordémonos que la virginidad, pues es esa partecita que tiene la mujer, el himen, al romperse ya no es virgen. Aunque en el argumento de ellos es de que si Dios pudo hacer un diluvio, que no pueda mantener intacto un himen, ¿no? ¿Y a qué argumentamos al respecto? Es decir, ¿por qué más María no permaneció virgen? ¿Por qué más razones? Hay una que se está escapando, la primerita que vimos. Porque José la conoció después de que dio a luz. Ok, ajá, tuvo un matrimonio normal, ¿sí? Porque la Biblia no lo dice. Así es, porque la Biblia no lo dice. Es decir, en la Biblia no encontramos la virginidad perpetua de María por ningún lado. No hay ni un solo texto que nos hable de manera explícita o implícita de la virginidad perpetua, ¿sí? Pese a los argumentos que se han citado, que hemos ido refutando ya, no existe un texto de manera explícita o implícita que nos hable de esa virginidad perpetua. ¿Qué más ahondamos en ese punto de que la Biblia no lo dice?
sea, la Biblia no lo dice. Que para nosotros y pues para nadie no tiene relevancia que haya sido virgen o no. ¿Eh? Ajá. Es decir, el argumento es que el hecho de que haya sido virgen o permanecido virgen no le resta dignidad a María, que haya dejado de ser virgen, o por el otro lado, de que haya permanecido virgen siempre, tampoco le aumenta alguna especie de dignidad, ¿sí? Es decir, bueno, aquí, ¿por qué ni le quita ni le beneficia el ser virgen? ¿Se acuerdan? Porque no tiene relevancia en nuestra salvación. No es relevante, es decir, nosotros seguiremos siendo salvos. El efecto de Jesús en la cruz seguiría siendo el mismo con virginidad o sin virginidad de su mamá. ¿Sí? Así es como tenemos que plantearlo. La religión católica le da relevancia al acto de la virginidad o al hecho de la virginidad, pero se olvida, ¿verdad?, de la importancia o del centro de atención de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Es decir, que la relevancia que da la Escritura respecto a las enseñanzas y la forma en cómo poder alcanzar la salvación, nada tiene que ver la virginidad perpetua. Bueno, argumentos. ¿Se acuerdan de algún argumento? Argumento católico. ¿Se acuerdan del argumento? Digo, hay que acordarse del argumento para poder saber la refutación, porque no se sabe ni el argumento, ¿cómo lo van a refutar? A ver. O se lo cito yo y ustedes lo refutan. Sentí un marido pingües. Ok, bueno. Uno de los argumentos del catolicismo es de que cuando María se sorprendió a la noticia del ángel, es porque ella había hecho un voto de virginidad perpetua. O sea, ella no pensaba tener hijos. Cuando se le dice, vas a tener hijos, ¿cómo que voy a tener hijos si yo he hecho un voto perpetuo? ¿Cómo se refuta? Tampoco está ese voto mencionado. Así es. No está, ¿verdad? Es decir, podemos decir mil cosas, pero ¿dónde dice la Biblia que María había hecho un voto de no relación marital, ¿sí? O de no casamiento? No enseña nada la Biblia, ¿sí? O sea, el argumento cae así de simple porque no hay texto bíblico para afirmar que María se sorprendió por esa razón. Entonces, ¿por qué se sorprendió? Porque María era virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie, y pues ¿cómo era posible que fuera a tener un hijo? Muy bien, esa es la razón bíblica. No podemos andar hurgando ni haciendo conjeturas cuando la razón bíblica la tenemos ahí. ¿Por qué se sorprendió? Porque era virgen. Porque ¿cómo iba a estar embarazada si no había tenido relación con absolutamente nadie? Y era virgen, ¿sí? Entonces, es ahí el punto. Ahora, podemos nosotros argumentar o ir en contra de la ideología que María fue virgen antes de su concepción. No. ¿De Jesús? No. No. Es decir, estamos totalmente de acuerdo que María era virgen cuando concibió a Jesucristo y cuando lo dio a luz, ¿sí? O sea, durante su embarazo, María permaneció virgen. Es decir, que tenemos dos cosas de acuerdo con el católico. Es decir, fue virgen antes de su concepción de Jesús, antes de la concepción de Jesús, y dos, fue virgen durante el embarazo de Jesús, ¿sí? Pero ya no estamos de acuerdo
en que haya permanecido virgen después del parto. Ahí sí ya no estamos de acuerdo. En las dos primeras etapas sí. ¿Ok? Digo para estar bien claros sobre lo que estamos argumentando. Otro de los argumentos respecto al catolicismo, en cuanto a que María fue siempre virgen, es respecto a los hermanos de Jesús, ¿sí? Es decir, que los hermanos de Jesús no eran hermanos en realidad, sino eran una especie de parientes, una especie de primos, que nada tiene que ver con hijos uterinos de María, ¿sí? Por el otro lado, la otra idea, ¿se acuerdan? Que habíamos planteado de la Iglesia Ortodoxa, de que José había tenido hijos antes y venían siendo los hermanastros de Jesús, ¿sí? Según la idea, ¿no? Pero, ¿cómo argumentamos? Tampoco eso está mencionado. Ajá. Es decir, de que habían primos, de que tenían hermanastros, tampoco está, no existe, no hay evidencia. ¿Cómo refutamos que no eran primos o parientes? ¿Cómo lo refutamos? Por el término que está en la palabra, se le cita. Ajá. ¿Ok? Se le cita Adelfos, ajá, que es hermano. Ahora, esta palabra adelfo tenía tres usos, ¿se acuerdan? Sí. Uno, Para los que venían de la misma genealogía. la misma raza, bueno, de la misma línea de parientes, de hermanos uterinos, y luego el otro, Hermanos de fe hermano de fe, y hermanos de sangre. y hermano, bueno, de uterino, y el otro sería de raza, ¿verdad? De lo mismo linaje, ¿verdad? y fe. Ajá. Entonces son tres. Ahora, nosotros argumentamos en base a la palabra adelfo, que efectivamente se usa en tres maneras, pero jamás se usa como primo. Eso sí, jamás, nunca, ni siquiera en la versión católica se traduce como primo, no existe. Como decíamos, la palabra nepios en griego no es palabra hermano en ninguna manera, es primo siempre. Bueno, quería mencionarles dos cositas que tenemos que evitar cuando argumentamos con un católico. Antes de... dos cositas que tenemos que evitar cuando argumentamos con los católicos, ¿sí? Decir que hermanos hace referencia, es decir, que cuando se usa la palabra hermanos, siempre se usa para hermanos de sangre. Eso hay que evitarlo, hermanos, porque incluso ellos argumentan citando, por ejemplo, casos como Abraham y Lot, donde se nos dice en Génesis 11, cuando se menciona la genealogía, ahí por el versículo 27, se nos habla de que Lot era sobrino de Abraham. Pero luego, en el capítulo 13, cuando van a hacer cuando se van a dividir, ¿se acuerdan la historia? Porque había crecido tanto el ganado de ambos y los pastores andaban peleando. Entonces dijo Abraham, que no haya altercado entre nosotros, dice, pues somos hermanos. Entonces, no hay que argumentar y decir, es que cuando dice hermano se refiere a hermanos de Jesús porque así se usa la palabra hermano. No, eso no es cierto, ¿sí? No, tenemos que apelar a que efectivamente se usa en tres sentidos en la Biblia, pero ahí en ese pasaje que estamos estudiando se refiere a hermanos uterinos porque está poniendo la familia espiritual sobre la familia uterina, ¿sí? O carnal. Entonces, sería algo absurdo de decir que la familia espiritual es más que los primos, los sobrinos nietos y no sé qué tanto. No, obviamente está hablando de la familia directa, hermanos y mamá, ¿sí? Entonces, hay que evitar eso, hay que evitar que la palabra hermano siempre se refiera a hijos uterinos o hermanos de sangre, y es falso.
En el lenguaje hebreo se le denomina precisamente hebraísmos a esa manera de hablar. E incluso entre nosotros los mexicanos, por ejemplo, también usamos ese hebraísmo, ¿no? Los mexicanos somos hermanos, ¿no? Entonces, allá se usaba mucho el término hermanos cuando hablan de una raza, cuando hablaban de sangre, cuando hablaban de fe también. Entonces, hay que evitar eso. Dos, y esto es muy importante, hermanos, el incauto, y confieso, muchos años atrás, cuando yo empezaba, yo escuché a mis predicadores hablar y decir que María no fue siempre virgen porque Jesús fue el primogénito, ¿sí? Y la palabra primogénito hace referencia al primero de muchos, ¿sí? Es decir, al primer hijo de varios. Siempre escuché esa manera de argumentar. Y mis hermanos, es una argumentación fácil de derribar. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito no siempre se utiliza en la Biblia como el primer nacido de una familia. No siempre. Sí tiene ese uso, no estamos discutiendo eso, pero tiene otros usos. Entonces, no hay que argumentar así. No le digan a un católico, es que María tuvo más hijos. ¿Y cómo sabes? Pues Jesús es el primogénito. Ahí dice Mateo 1:25, dice hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que primogénito, primero de varios. El primer nacido en una familia. Eso es falso. Algún católico abusadito le va a argumentar de que primogénito se utiliza en la Biblia no solamente para hablar del primer nacido en la familia, sino que se utiliza para hablar de preeminencia, de estar por encima de alguien, ¿sí? Y se cita lo de David, Salmo 89:27, ya lo estudiamos, y Colosenses 1:15, donde nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahí es donde tuercen, o donde puede el incauto, cuando cita que primogénito es el primer nacido, o el primero de algo, aquí es donde va a tener que aceptar que Jesús es el primero, el primer creado de toda la creación. Ahora, ¿es eso así? No, claro que no. Jesús no es el primer creado. Ajá, Él es antes de toda la creación, dice en el versículo 17. Él es antes de toda la creación y toda la creación en Él subsiste. Es decir, Jesús no es el primer creado. Jesús es el primogénito de la creación en el sentido de que Él tiene toda la preeminencia. Él es antes de todas las cosas. Él es el soberano de todas las cosas. Él es Dios, ¿sí? Entonces, así es como se usa la palabra primogénito. Algún católico incauto que haya aprendido también así contraargumentar al protestante, así llaman ellos, de la palabra primogénito, el católico incauto les va a decir a ustedes, sí, ya sé que ustedes creen que María no fue virgen porque Jesús tuvo más hijos, porque se le llama el primogénito a Jesús. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Vamos a responder que lo que están haciendo ellos es adjudicarnos un argumento que no es el nuestro, ¿sí? A esto se le denomina como la falacia del hombre de paja. Es decir, se dirige el argumento hacia algo fácil de tumbar en lugar de enfrentar al contrincante inmediato y refutar sus argumentos. Es decir, es como estar diciendo esto, ¿no? Es que usted dice
¿O ustedes piensan que María tuvo más hijos porque dice que Jesús es el primogénito? Y mire, le voy a demostrar que no es así. La palabra primogénito ya se va, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? El católico incauto, en lugar de escuchar los argumentos para poderlos refutar, lo que está haciendo es agarrar ese argumento que ya se lo aprendió de antemano, se aprendió la refutación, y antes de que lo cite el contrincante, lo que hace es esto: se construye un hombre de paja que va a ser fácil de derribarlo porque le está adjudicando un argumento que él ya sabe refutar. Construye su hombre de paja, le da un puñetazo y lo tumba, ¿sí? Y ridiculiza a su inmediato contrincante diciendo: mira, ahí está, es que es lo que ustedes creen, y lo refuté. ¿Qué vamos a responder nosotros? Espérate poquito. ¿En qué momento te cité ese argumento? ¿Sí me explico? ¿En qué momento escuchaste de mis labios citar ese argumento? Ahí ese católico va a tener que aceptar de que ha cometido un gran error, y en lugar de ganar un punto se le va a restar, ¿sí? Ahí ya está quedando en ridículo el católico. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, entonces la palabra primogénito no es argumento para nosotros, es para el incauto, para el que ignora estas cosas, pero no para uno que está defendiendo de manera correcta esta postura, ¿sale? Así que olvidémonos, si lo teníamos por ahí archivado, olvidémonos. No es correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? No voy a seguir haciendo esto porque digo el examen, porque quiero avanzarle, ¿sale? Vamos a la asunción de María. La palabra asunción, ¿alguien sabe lo que significa asunción? Es ascender, o sea, subir. ¿Ah? Bueno, la palabra asunción, de hecho yo siempre pensaba que era ascensión de María, hace varios años atrás, pero en realidad no es tanto una ascensión. Es decir, aunque tiene algo que ver en el tema, pero en realidad la doctrina no se llama la ascensión de María, no se llama así. La doctrina se llama asunción de María, la asunción de María. Y cuando se habla de la asunción de María, se dice que María tuvo la glorificación de su cuerpo. Es decir, que María murió y resucitó con un cuerpo transformado, ¿sí? Es decir, María tuvo la transformación de su cuerpo ya, o sea, en aquel tiempo. La doctrina bíblica, y eso lo vamos a ir estudiando, es que nadie ha resucitado para ir al cielo, ¿ok? Pero según esta doctrina, María sí. María murió, resucitó y obtuvo la glorificación de su cuerpo. En otras palabras, María es la primera de todos los cristianos que esperamos la resurrección y la transformación de nuestro cuerpo. De hecho, la idea de la asunción de María es que María, al ser, fíjense, todo como lo digan, María, al ser la madre de Dios, fue inmaculada, es decir, nació sin mácula, vivió sin mácula, y luego María, al morir, como ella es una manera especial, fue salvada de una manera especial. ¿Se acuerdan? María fue salvada antes de morir. Antes de nacer. En el proceso de la concepción, ahí ¡pum!,
fue salvada de manera especial, de manera singular, le llaman ellos. Entonces, luego, María, al ser la Madre de Dios, al vivir sin mácula, al ser una mujer sumamente especial y llena de la gracia singular de Dios, ella entonces es la garantía, ella es la que nos garantiza la resurrección, la obtención de un cuerpo transformado y la ascensión al cielo. Es decir, así como María, fíjense, así como María fue transformada con un cuerpo glorificado y ascendió al cielo como las primicias de los que estarán eternamente con Dios, así también todo cristiano, católico, por supuesto, según la idea, entrará o recibirá lo mismo. Entonces, ellos dicen que la asunción de María es la garantía, el cumplimiento de la promesa de la resurrección y ascensión al cielo. En ella se cumple y se garantiza, fíjense, la resurrección y la ascensión al cielo. Así lo plantean. Este dogma fue lanzado o fue ya establecido como tal el 1 de noviembre de 1950. 1 de noviembre de 1950. Esto fue promulgado por el Papa Pío XII. Papa Pío XII. ¿Se han fijado que ese Papa Pío dio un montón de cosas respecto a María? Varias cosas. Bueno, el Papa Pío XII lo estableció como dogma, diciendo que María había entrado en cuerpo y alma al cielo. Pero obviamente un cuerpo glorificado, no este cuerpo carnal, no. Cuerpo transformado al igual que su Hijo. ¿Sí? Es decir, fíjense bien, María fue corredentora con Cristo en la cruz. Es decir, María juntamente con Cristo salvó la humanidad. Luego, María tuvo la bendición de ser semejante en la muerte y resurrección de Jesús. Así como Jesús murió, luego resucitó, así también María. Pero no solamente en eso, sino que también en la ascensión de Jesús al cielo, María también obtuvo lo mismo. O sea que se pone a María a la par, mis hermanos, del Maestro. ¿Sí? O sea, se pone exactamente a la par. Al igual en circunstancias, en todo lo que Jesús hizo, pero ya en ese tiempo. No es futuro, no es ninguna promesa, no, eso ya se cumplió en María. Y al saber que María murió con un cuerpo, fue resucitada, un cuerpo glorificado y ascendió al cielo, como lo hizo nuestra Madre María, así también nosotros. Entonces, por eso ellos dicen, es dogma elemental que el católico crea en la asunción de María, porque en esa fe radica su garantía de ir al cielo, al igual que María. ¿Ok? No sé si me expliqué, hermanos. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, esa es la idea, esa es la doctrina. Pero ahora vamos a los argumentos. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos para decir semejante cosa? Puede ser, mis hermanos, que ahorita cuando estamos escuchando digo, pura locura, ¿no? Pero ellos tienen sus textos, tienen sus argumentos. Por ejemplo, lo primero que dicen es que Dios estableció a obispos, estableció a una autoridad en la iglesia, o más bien la iglesia misma es autoridad y su director es el
la máxima autoridad, como lo es el Papa. Según la historia de la así llamada patrística, o llamados así padres de la iglesia, hay un hombre llamado San Ignacio de Antioquía, en el año 200. Este dijo que donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¿Sí? Donde está el obispo, ahí está la iglesia para pastorear al rebaño. Eso significa que donde está el Papa, de hecho fue uno de los primeros que habló del primado papal. Dice este hombre que la iglesia tiene un obispo, un pastor, un líder, el cual debe pues dar todo lo que se va a hacer en la iglesia, la autoridad, y luego la iglesia tiene esa autoridad, ¿sí? O sea, la iglesia católica es la única que tiene la verdad, porque tiene el obispo que ha revelado y ha enseñado todas estas cosas que la iglesia debe practicar. Ahora, el texto, 1 de Timoteo 3:15, lo leemos, por favor. Primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Dicen ellos, en base a este texto, que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La iglesia. La iglesia. Entonces, la iglesia que Cristo edificó es la iglesia católica, obviamente. ¿Sí? Mateo 16:18, ¿se acuerdan? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús edificó la iglesia sobre Pedro, siendo Pedro el primer papa. De ahí se viene todo lo que es el primado papal, ¿sí? O sea, toda la línea pontífice hasta el día de hoy con el Papa Francisco, ¿no? Que está. Y ya renunció también. Entonces, ahí se sigue la línea papal. Entonces dicen ellos, la iglesia fue edificada por Cristo, la iglesia católica. La iglesia tiene un obispo, porque donde está la iglesia, ahí está el obispo, o donde está el obispo, ahí está la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la verdad, y el Papa viene siendo la autoridad máxima dentro de la iglesia, y lo que diga el Papa es lo que se va a hacer. ¿Y saben por qué? Bueno, vamos al texto. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16. ¿Qué dice? El que vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ok. La primera parte dice, al que vosotros oye, ¿qué dice? A mí me oye. A mí me oye. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan quién dijo eso? En el contexto, pues Jesús, ¿verdad? Jesús. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Los de Capernaum. Estaban Ahí a los 70, a los apóstoles dicen ellos. Y ahí estaba Pedro. Entre los apóstoles estaba Pedro. Y Pedro es el primer papa. Entonces, al que a vosotros oye, a mí me oye, dijo Jesús. Esto significa que al ser Pedro el primer papa, lo que Pedro dijera y lo que, si la gente oía a Pedro, entonces ¿a quién estaba oyendo? A Jesús, a Dios, a Jesús.
Y como todos los papas, viene una línea trazada desde Pedro. Papa Francisco, por ejemplo, tiene su línea hasta Pedro. Es como algo que se va heredando. ¿Okay? Entonces, Pedro, a él se le dijo, al que a ti te oiga Pedro, me oye a mí. Luego, todos los demás papas que vienen de Pedro dicen, entonces, todos los que oyen a los papas, ¿a quién oyen? Según la línea, a Jesús. Entonces, el Papa Pío XII dijo en el año de 1950 que María había ascendido al cielo con un cuerpo glorificado, siendo ella la primicia de los que mueren en el Señor, resucitan y ascenderán al cielo. En ella tenemos la promesa cumplida de la resurrección y ascensión al cielo. Así que al que oye al Papa, el que oye al Papa Pío, a Jesús oye. ¿Sí? ¿Sí me expliqué el argumento, hermanos? Sí. O sea, vean cómo lo trazan, ¿eh? Ahí está la forma. Entonces, lo que el Papa Pío XII dijo, el dogma, debe ser aceptado. E incluso en el catecismo se dice que todo católico debe y está obligado, fíjense bien, si se dice católico, está obligado a creer el dogma de la Asunción de María. Si alguien dice, yo no creo en la Asunción de María, y se determina católico, es un falso. Porque para que tú seas denominado católico, tienes que creer, estás obligado a aceptar ese dogma dicho o plasmado por el Papa Pío XII en el 1950, el 1 de noviembre. Así que, en base a este argumento, ellos hablan que la Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, el obispo como su autoridad máxima, al ellos citar cualquier doctrina, cualquier enseñanza, todos deben aceptarla, porque la Biblia dice que la Iglesia columna de la verdad, tiene su obispo, y al obispo se le dijo, si el que te oye a ti, me oye a mí. En otras palabras, este dogma, desde que se citó como tal, se debe aceptar. Bien, esto es por el lado escritural, dicen ellos, o sea, está la escritura, y luego, según la Biblia, según la historia prenicena le llaman. La historia prenicena no es de una cena antes, no, prenicena hace referencia a aquel tiempo antes del Concilio de Nicea. Concilio de Nicea que se realizó del 386 en adelante. Antes de ese Concilio de Nicea, todos los llamados así padres de la Iglesia que hablaron referente a la supuesta Asunción de María son citados como una especie de respaldo o de una especie de argumentación precedente al dogma del Papa Pío. O sea, dicen, el Papa Pío XII dijo que la Asunción de María, pero ¿dónde dice la Biblia? Entonces ya sacan todas estas cosas que les acabo de mencionar y luego citan los llamados así padres de la Iglesia, como San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, etc. ¿Sí? Varios que citan para hablar de la Asunción de María. ¿Sí? Esto es, así en un resumen, lo que es la idea, el dogma de la Asunción de María. ¿Sí? Obviamente vamos a ir argumentando nosotros, vamos a ir presentando el argumento tanto patrístico como argumento bíblico referente a esto. Entonces, en resumen, María
murió, resucitó un cuerpo glorificado y ascendió al cielo. Y está sentada a la diestra de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, que es otro de los textos, de los argumentos de la asunción de María. Apocalipsis 12, 1, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien. Bueno, Juan recibe esta visión de la Virgen María, ¿sí? Según el argumento. Esto muestra que María se encuentra ¿en dónde? En el cielo. Ascendió al cielo y ella se encuentra allá y Juan la vio. Juan vio a esta mujer, es decir, a la Virgen María, y vean todo cómo se pinta ahí en ese versículo, y prácticamente es la imagen que tenemos en la imagen de la Virgen, ¿sí? Ahí está la Virgen vestida del sol, con una corona en su cabeza, 2 estrellas, la luna debajo de sus pies, etc. Ellos dicen entonces que la asunción de María no es una doctrina extrabíblica, porque cuando Juan miró esta visión, o tuvo esta visión, vio a la Virgen María y ella estaba en el cielo. Así que eso nos muestra que María ascendió al cielo, no se fue al Hades ni a ningún lado, sino se fue directito al cielo. Y así como ella está allá en el cielo, un día todos los creyentes católicos estarán allá también, porque esa es la promesa cumplida en la Virgen María. ¿Sale? Así que pues vamos a pararle hasta aquí. En la próxima clase, con el favor de Dios, vamos a estudiar